Durante años, fui el hijo que mis padres despreciaban. Mi hermano era el favorito, el genio, la gran promesa. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. No te pierdas el video de mañana, porque viene con una revelación que te dejará sin palabras. Pero cuando él lo perdió todo y ellos necesitaron de mí para pagar las deudas que dejó, los miré a los ojos y dije, ya no soy parte de esta familia. Crecí escuchando sobre las maravillas que Lucas, mi hermano mayor, haría con su vida. En la mesa familiar, mis padres, Elena y Roberto, apenas notaban mi presencia mientras se deshacían en elogios hacia él. Lucas ha conseguido las mejores calificaciones otra vez. El profesor dice que Lucas tiene un futuro brillante en medicina. Mientras tanto, yo, Miguel, me convertía en una sombra que se movía por los rincones de nuestra casa en Valencia. No era que me fuera mal en los estudios. Mantenía un promedio respetable, pero nunca sobresaliente como el de Lucas. Mis intereses se inclinaban hacia los números y las finanzas, algo que a mis padres les parecía mundano comparado con la noble profesión médica que esperaban de Lucas. Miguel, ¿por qué no puedes ser más como tu hermano? Era la frase que más escuché durante mi adolescencia. Cada vez que la oía, algo dentro de mí se endurecía, no con rabia, sino con determinación. Si no podía ganarme su aprobación, al menos construiría mi propio camino. Mientras Lucas entraba en la Facultad de Medicina con honores y becas completas, yo trabajaba medio tiempo para pagarme los estudios de economía. Nadie celebró cuando conseguí mi primer trabajo en un pequeño banco local. Cuando anuncié mi primer ascenso durante una cena familiar, mi madre simplemente asintió antes de cambiar el tema hacia la última distinción que Lucas había recibido. Los 30 años, ya era gerente regional de inversiones en uno de los bancos más prestigiosos de España. Tenía un apartamento modesto pero elegante en Madrid, lejos de Valencia y de las sombras de mi infancia. Había construido un círculo de amigos leales que valoraban mi consejo y mi compañía tranquila. Ana, mi novia, entendía mis silencios, mejor que nadie. Las visitas a mis padres se redujeron a lo estrictamente necesario. En esas ocasiones, Lucas siempre era la estrella. Ya consolidado como cirujano cardiovascular, llevaba a casa historias de vidas salvadas, reconocimientos internacionales y, cada vez con más frecuencia, de lujos que su salario difícilmente podía sustentar. Yo observaba con ojo crítico el reloj suizo demasiado caro, el coche deportivo último modelo, el apartamento en una zona exclusiva de Barcelona. El Lucas que yo conocía nunca había sido bueno administrando dinero. Fue durante la celebración del 60 cumpleaños de mi padre cuando noté el primer signo real de problemas. Lucas llegó tarde, con ojeras profundas. Durante la cena su teléfono no dejó de sonar. Se levantaba continuamente para atender llamadas y regresaba cada vez más pálido. Esa noche, mientras todos dormían, encontré a Lucas en la cocina, bebiendo directamente de una botella de whisky. ¿Problemas de juego o inversiones fallidas?, pregunté directamente. Lucas me miró sorprendido. Luego soltó una risa amarga. Siempre tan perspicaz, hermanito. Siempre viendo lo que los demás prefieren ignorar. ¿Cuánto debes? Más de lo que podría ganar en 5 años, admitió, llevándose la botella a los labios nuevamente. 3 meses después, recibí la llamada de mi madre. Su voz sonaba temblorosa. Miguel, necesitamos hablar. Es sobre tu hermano. En el salón familiar, mi padre sostenía notificaciones bancarias. Junto a él, sobre la mesa, había cartas con el membrete de varios bufetes de abogados. Me explicaron que Lucas había desarrollado una adicción al juego que lo llevó a endeudarse con personas peligrosas. Para mantener su estilo de vida, había comenzado a falsificar firmas, usando la casa de mis padres como garantía para préstamos. Cuando eso no fue suficiente, utilizó información confidencial de pacientes adinerados para manipular inversiones. Finalmente, había desaparecido, dejando tras de sí un caos legal y financiero. El hospital lo ha suspendido mientras investigan, explicó mi madre, sollozando. Podría enfrentar cargos criminales, y nosotros podríamos perder la casa, añadió mi padre. Lucas la usó como garantía sin nuestro conocimiento. Al menos eso es lo que le diremos al juez. Mientras revisaba los documentos, encontré algo que confirmó mis peores sospechas. Mi abuela me había dejado una suma considerable para mis estudios, dinero que nunca recibí. Según los extractos bancarios, había sido transferido a Lucas temporalmente con la firma de mis padres como albaceas. Cuando les confronté, mi madre respondió: hicimos lo que creímos mejor para la familia. Lucas necesitaba ese dinero para sus especialidades. La conversación terminó cuando descubrí que Lucas también había usado mi nombre y credenciales bancarias para algunas de sus transacciones fraudulentas, poniendo en peligro mi carrera.
Al día siguiente, con la familia reunida en la cocina, incluido Lucas que había regresado, les comuniqué mi decisión. Durante años, fui el hijo que despreciaban. Mi hermano era el favorito, el genio, la gran promesa. Pero ahora que él lo ha perdido todo y necesitan que pague sus deudas, tengo algo que decirles. No soy más parte de esta familia. Un año después, he reconstruido mi vida. Fundé mi propia consultoría financiera. Me casé con Ana y formamos nuestra propia familia con amigos leales que nos valoran por quienes somos. El silencio que una vez fue mi cárcel se ha convertido en mi fortaleza. Y aunque ocasionalmente veo a mis padres y a Lucas, lo hago en mis propios términos, con límites claros y sin expectativas. A veces, el valor más grande está en el silencio, que precede a las palabras más importantes que jamás diremos. Durante años, fui el hijo que mis padres despreciaban. Mi hermano era el favorito, el genio, la gran promesa. Pero cuando él lo perdió todo y ellos necesitaron de mí para pagar las deudas que dejó, los miré a los ojos y dije, ya no soy parte de esta familia. Crecí en Valencia mientras mis padres, Elena y Roberto, centraban toda su atención en Lucas, mi hermano mayor. Ellos celebraban cada una de sus calificaciones y logros en medicina, mientras yo pasaba desapercibido. Mis notas eran buenas, pero no extraordinarias como las de Lucas. Me interesaban las finanzas y los números, algo que mis padres consideraban poco importante comparado con la carrera médica de mi hermano. ¿Por qué no puedes ser como Lucas?, me preguntaban constantemente. Estas comparaciones me hicieron más reservado y decidido a construir mi propio camino sin su aprobación. Mientras Lucas estudiaba medicina con becas completas, yo trabajaba medio tiempo para pagar mis estudios de economía. Nadie mostró interés. Cuando conseguí mi primer empleo en un banco local, al anunciar mi primer ascenso durante una cena familiar, mi madre simplemente cambió el tema para hablar sobre Lucas. A los 30 años, ya era gerente regional de inversiones en un banco importante en Madrid. Tenía un apartamento propio y amigos leales. Mi novia Ana comprendía mi complicada relación familiar. Visitaba a mis padres solo cuando era necesario, ocasiones en las que Lucas siempre era el centro de atención. Como cirujano cardiovascular, Lucas presumía de sus éxitos profesionales y su estilo de vida lujoso. Me resultaba evidente que su reloj caro, su automóvil deportivo y su apartamento en Barcelona superaban lo que podía permitirse con su salario. En el cumpleaños 60 de mi padre, noté que algo andaba mal. Lucas llegó tarde, con aspecto cansado. Durante la cena, su teléfono sonaba constantemente. Se levantaba para responder las llamadas y regresaba cada vez más preocupado. Esa noche lo encontré bebiendo whisky solo en la cocina. ¿Tienes problemas de juego o inversiones?, le pregunté directamente. Siempre tan observador, respondió, con una risa sin humor. ¿Ves lo que los demás prefieren ignorar? ¿Cuánto debes? Más de lo que ganaría en 5 años, admitió. 3 meses después, mi madre me llamó con voz temblorosa. Necesitamos hablar sobre tu hermano. En la casa familiar, mi padre tenía varias notificaciones bancarias y cartas de abogados. Me explicaron que Lucas había desarrollado adicción al juego y acumulado deudas importantes. Había falsificado firmas usando la casa de mis padres como garantía para préstamos. También utilizó información confidencial de pacientes para manipular inversiones. Había desaparecido dejando un caos financiero y legal. El hospital lo suspendió mientras investigan, explicó mi madre. Podría enfrentar cargos criminales. Y podríamos perder la casa, añadió mi padre. Lucas la usó como garantía sin nuestro consentimiento, al menos eso diremos al juez. Revisando los documentos, descubrí algo inquietante. Mi abuela me había dejado dinero para mis estudios universitarios que nunca recibí. Según los extractos bancarios, mis padres lo habían transferido a Lucas temporalmente. Al confrontarlos, mi madre se justificó. Hicimos lo mejor para la familia. Lucas necesitaba ese dinero para sus especialidades. La situación empeoró cuando descubrí que Lucas también había usado mi nombre y credenciales bancarias para algunas transacciones fraudulentas, poniendo en riesgo mi carrera profesional. Al día siguiente, con la familia reunida incluido Lucas que había regresado, les comuniqué mi decisión. Durante años fui el hijo que despreciaban. Mi hermano era el favorito. Pero ahora que lo ha perdido todo y necesitan que pague sus deudas, debo decirles que ya no soy parte de esta familia. Un año después establecí mi propia consultoría financiera. Me casé con Ana y formamos nuestra propia familia con amigos que nos valoran genuinamente. Veo a mis padres y a Lucas ocasionalmente, pero mantengo límites claros en nuestra relación. El caso judicial
Concluyó con Lucas recibiendo una sentencia reducida. Mis padres vendieron la casa familiar y viven en un apartamento modesto. Lucas cumple su condena y asiste a terapia para su adicción. Un día, mi madre vino a mi oficina sin aviso previo. Se veía diferente, sin la actitud dominante que recordaba. Se sentó frente a mi escritorio con expresión nerviosa. «Te ves bien, Miguel», comentó. «Tu negocio parece prosperar». «Estamos bien», respondí. «¿Qué te trae por aquí?» «Tu padre y yo hemos estado reflexionando mucho», dijo. «Queremos pedirte perdón. No fuimos justos contigo». La miré sin responder. Inmediatamente, parte de mí quería rechazar sus disculpas, pero otra parte reconocía su esfuerzo. «Entendemos si no quieres tener relación con nosotros», continuó, «pero esperamos que algún día puedas perdonarnos. No busco venganza, ni guardar resentimiento», respondí finalmente, «pero necesito mantener los límites que establecí. Puedo tener una relación cordial con ustedes, pero será en mis términos». Mi madre asintió, aceptando mis condiciones sin protestar, algo impensable un año atrás. «Lucas también quiere hablar contigo cuando sea posible», añadió. «Ha cambiado. La terapia le está ayudando a entender el daño que causó». «Quizás algún día», respondí sin comprometerme. «Por ahora prefiero mantener la distancia». Después que mi madre se marchó, Ana entró en mi oficina. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí», respondí. «Es extraño. Durante años deseé que reconocieran sus errores, pero ahora que lo han hecho, ya no lo necesito para seguir adelante». «Has construido tu vida en tus propios términos», dijo Ana. «Eso es lo importante», asentí, consciente de que la verdadera reconstrucción no estaba en recuperar la familia que nunca tuve realmente, sino en valorar la que había creado por mí mismo. El silencio que una vez me impusieron ahora era una elección, y en esa elección encontré mi libertad. Durante años fui el hijo que mis padres despreciaban. Mi hermano era el favorito, el genio, la gran promesa. Pero cuando él lo perdió todo y ellos necesitaron de mí para pagar las deudas que dejó, los miré a los ojos y dije, ya no soy parte de esta familia. Crecí en Valencia mientras mis padres, Elena y Roberto, centraban toda su atención en Lucas, mi hermano mayor. Ellos celebraban cada una de sus calificaciones y logros en medicina, mientras yo pasaba desapercibido. Mis notas eran buenas, pero no extraordinarias como las de Lucas. Me interesaban las finanzas y los números, algo que mis padres consideraban poco importante comparado con la carrera médica de mi hermano. ¿Por qué no puedes ser como Lucas?, me preguntaban constantemente. Estas comparaciones me hicieron más reservado y decidido a construir mi propio camino sin su aprobación. Mientras Lucas estudiaba medicina con becas completas, yo trabajaba medio tiempo para pagar mis estudios de economía. Nadie mostró interés cuando conseguí mi primer empleo en un banco local. Al anunciar mi primer ascenso durante una cena familiar, mi madre simplemente cambió el tema para hablar sobre Lucas. A los 30 años, ya era gerente regional de inversiones en un banco, importante en Madrid. Tenía un apartamento propio y amigos leales. Mi novia Ana comprendía mi complicada relación familiar. Visitaba a mis padres solo cuando era necesario, ocasiones en las que Lucas siempre era el centro de atención. Como cirujano cardiovascular, Lucas presumía de sus éxitos profesionales y su estilo de vida lujoso. Me resultaba evidente que su reloj caro, su automóvil deportivo y su apartamento en Barcelona superaban lo que podía permitirse con su salario. En el cumpleaños 60 de mi padre, noté que algo andaba mal. Lucas llegó tarde, con aspecto cansado. Durante la cena, su teléfono sonaba constantemente. Se levantaba para responder las llamadas y regresaba cada vez más preocupado. Esa noche lo encontré bebiendo whisky solo en la cocina. ¿Tienes problemas de juego o inversiones?, le pregunté directamente. Siempre tan observador, respondió con una risa sin humor. Ves lo que los demás prefieren ignorar. ¿Cuánto debes? Más de lo que ganaría en 5 años, admitió. 3 meses después, mi madre me llamó con voz temblorosa. Necesitamos hablar sobre tu hermano. En la casa familiar, mi padre tenía varias notificaciones bancarias y cartas de abogados. Me explicaron que Lucas había desarrollado adicción al juego y acumulado deudas importantes. Había falsificado firmas usando la casa de mis padres como garantía para préstamos. También utilizó información confidencial de pacientes para manipular inversiones. Había desaparecido dejando un caos financiero y legal. El hospital lo suspendió mientras investigan, explicó mi madre. Podría enfrentar cargos criminales y podríamos perder la casa, añadió mi padre. Lucas la usó como garantía sin nuestro consentimiento.
Al menos eso diremos al juez. Revisando los documentos, descubrí algo inquietante. Mi abuela me había dejado dinero para mis estudios universitarios que nunca recibí. Según los extractos bancarios, mis padres lo habían transferido a Lucas temporalmente. Al confrontarlos, mi madre se justificó. Hicimos lo mejor para la familia. Lucas necesitaba ese dinero para sus especialidades. La situación empeoró cuando descubrí que Lucas también había usado mi nombre y credenciales bancarias para algunas transacciones fraudulentas, poniendo en riesgo mi carrera profesional. Al día siguiente, con la familia reunida, incluido Lucas, que había regresado, les comuniqué mi decisión. Durante años fui el hijo que despreciaban. Mi hermano era el favorito. Pero ahora que lo ha perdido todo y necesitan que pague sus deudas, debo decirles que ya no soy parte de esta familia. Un año después establecí mi propia consultoría financiera. Me casé con Ana y formamos nuestra propia familia con amigos que nos valoran genuinamente. Veo a mis padres y a Lucas ocasionalmente, pero mantengo límites claros en nuestra relación. El caso judicial concluyó con Lucas recibiendo una sentencia de 3 años. Mis padres vendieron la casa familiar y viven en un apartamento pequeño en un barrio más modesto. Lucas cumple su condena y asiste a sesiones obligatorias de terapia para su adicción al juego. 6 meses después del juicio, recibí una notificación del banco informándome que los cargos internos contra mí habían sido desestimados. Aunque mi reputación quedó dañada, pude usar mis contactos y experiencia para establecer mi propia consultoría financiera. Varios clientes anteriores confiaron en mí y me siguieron, lo que me permitió mantener un nivel de vida estable. Un martes por la mañana, mi secretaria me informó que mi madre estaba en la recepción. No había llamado para concertar una cita ni me había avisado de su visita. Hazla pasar, indiqué después de pensarlo unos segundos. Mi madre entró en la oficina. Vestía ropa sencilla y práctica, sin el exceso de joyas que solía usar. Se sentó frente a mi escritorio con evidente incomodidad. Tu oficina es agradable, comentó mirando alrededor. Gracias. ¿Qué necesitas? Tu padre y yo queremos hablar contigo, dijo directamente. Hemos estado pensando mucho en todo lo ocurrido. Cometimos errores graves contigo, Miguel. Te tratamos injustamente durante años. Sí, lo hicieron, respondí sin emoción. No esperamos que nos perdones de inmediato. Solo queríamos que supieras que reconocemos nuestros errores y estamos intentando cambiar. ¿Cómo está Lucas?, pregunté. Se adapta a la prisión. No es fácil para él, pero la terapia parece ayudarle. Está enfrentando sus problemas de adicción por primera vez. Bien. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Mi madre parecía esperar alguna reacción más emotiva de mi parte, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Podrías venir a cenar algún día?, preguntó finalmente. Solo para hablar. Tu padre no puede viajar fácilmente desde que tuvo el problema de rodilla. Lo pensaré, respondí. No puedo prometer nada ahora. Mi madre asintió, aceptando mi respuesta sin insistir. Era un cambio notable en su comportamiento habitual. Aquí tienes nuestra nueva dirección y teléfono, por si decides contactarnos, dijo, dejando un papel sobre mi escritorio. Te extrañamos, Miguel. Después que se marchó, Ana entró en mi oficina con algunos documentos. Vi salir a tu madre, comentó. ¿Todo bien? Sí. ¿Quieren reconciliarse? ¿Y tú qué piensas hacer? No lo sé. Necesito tiempo para procesarlo. No es tan simple como perdonar y olvidar. No tiene que serlo, respondió Ana. Puedes establecer tus propios términos para esa relación. 3 semanas después, decidí visitar a mis padres. Su apartamento era pequeño pero limpio, muy diferente a la casa espaciosa donde crecí. Mi padre había envejecido considerablemente y caminaba con bastón debido a una reciente cirugía de rodilla. La cena fue silenciosa al principio, con conversaciones superficiales sobre el clima y la comida. Finalmente, mi padre habló. Revisé los documentos de la herencia de tu abuela, dijo. Tienes razón en estar enojado. Lo que hicimos fue injusto e ilegal. No puedo devolver ese dinero ahora, pero quiero que sepas que lo reconozco. ¿Por qué lo hicieron?, pregunté directamente. Creíamos que Lucas necesitaba más apoyo, respondió mi madre. Siempre te vimos como el fuerte, el independiente. Fue un error terrible. Sí, lo fue, confirmé. ¿Podemos intentar reconstruir algún tipo de relación?, preguntó mi padre. No pretendemos volver a como era antes, solo conocernos de nuevo, en tus términos. Consideré sus palabras. Podemos intentarlo,
pero necesito tiempo y espacio. Las cosas serán diferentes. Entendemos, respondió mi madre. Al salir, sentí una extraña sensación de cierre. No había perdonado completamente, pero había dado un paso hacia adelante sin el peso del resentimiento. Mi vida continuaría en mis propios términos, con límites claros y expectativas realistas sobre lo que esta familia podía o no podía ser. Un mes después, Ana y yo nos casamos en una ceremonia pequeña con nuestros amigos más cercanos. Invité a mis padres, pero no a Lucas, que seguía en prisión. Asistieron discretamente, sin intentar protagonismo ni hacer comentarios sobre la ausencia de mi hermano. Era un nuevo comienzo, basado en realidades y no en falsas expectativas. Durante años, fui el hijo que mis padres despreciaban. Mi hermano era el favorito, el genio, la gran promesa. Pero cuando él lo perdió todo y ellos necesitaron de mí para pagar las deudas que dejó, los miré a los ojos y dije, ya no soy parte de esta familia. Crecí en Valencia, mientras mis padres, Elena y Roberto, centraban toda su atención en Lucas, mi hermano mayor. Ellos celebraban cada una de sus calificaciones y logros en medicina, mientras yo pasaba desapercibido. Mis notas eran buenas, pero no extraordinarias como las de Lucas. Me interesaban las finanzas y los números, algo que mis padres consideraban poco importante comparado con la carrera médica de mi hermano. ¿Por qué no puedes ser como Lucas?, me preguntaban constantemente. Estas comparaciones me hicieron más reservado y decidido a construir mi propio camino sin su aprobación. Mientras Lucas estudiaba medicina con becas completas, yo trabajaba medio tiempo para pagar mis estudios de economía. Nadie mostró interés cuando conseguí mi primer empleo en un banco local. Al anunciar mi primer ascenso durante una cena familiar, mi madre simplemente cambió el tema para hablar sobre Lucas. A los 30 años, ya era gerente regional de inversiones en un banco importante en Madrid. Tenía un apartamento propio y amigos leales. Mi novia Ana comprendía mi complicada relación familiar. Visitaba a mis padres solo cuando era necesario, ocasiones en las que Lucas siempre era el centro de atención. Como cirujano cardiovascular, Lucas presumía de sus éxitos profesionales y su estilo de vida lujoso. Me resultaba evidente que su reloj caro, su automóvil deportivo y su apartamento en Barcelona superaban lo que podía permitirse con su salario. En el cumpleaños 60 de mi padre, noté que algo andaba mal. Lucas llegó tarde, con aspecto cansado. Durante la cena, su teléfono sonaba constantemente. Se levantaba para responder las llamadas y regresaba cada vez más preocupado. Esa noche lo encontré bebiendo whisky solo en la cocina. ¿Tienes problemas de juego o inversiones?, le pregunté directamente. Siempre tan observador, respondió, con una risa sin humor. ¿Ves lo que los demás prefieren ignorar? ¿Cuánto debes? Más de lo que ganaría en 5 años, admitió. 3 meses después, mi madre me llamó con voz temblorosa. Necesitamos hablar sobre tu hermano. En la casa familiar, mi padre tenía varias notificaciones bancarias y cartas de abogados. Me explicaron que Lucas había desarrollado adicción al juego y acumulado deudas importantes. Había falsificado firmas usando la casa de mis padres como garantía para préstamos. También utilizó información confidencial de pacientes para manipular inversiones. Había desaparecido dejando un caos financiero y legal. El hospital lo suspendió mientras investigan, explicó mi madre. Podría enfrentar cargos criminales. Y podríamos perder la casa, añadió mi padre. Lucas la usó como garantía sin nuestro consentimiento. Al menos eso diremos al juez. Revisando los documentos, descubrí algo inquietante. Mi abuela me había dejado dinero para mis estudios universitarios que nunca recibí. Según los extractos bancarios, mis padres lo habían transferido a Lucas temporalmente. Al confrontarlos, mi madre se justificó. Hicimos lo mejor para la familia. Lucas necesitaba ese dinero para sus especialidades. La situación empeoró cuando descubrí que Lucas también había usado mi nombre y credenciales bancarias para algunas transacciones fraudulentas, poniendo en riesgo mi carrera profesional. Al día siguiente, con la familia reunida, incluido Lucas, que había regresado, les comuniqué mi decisión. Durante años fui el hijo que despreciaban. Mi hermano era el favorito. Pero ahora que lo ha perdido todo y necesitan que pague sus deudas, debo decirles que ya no soy parte de esta familia. 1 año después, establecí mi propia consultoría financiera. Me casé con Ana y formamos nuestra propia familia con amigos que nos valoran genuinamente. Veo a mis padres y a Lucas ocasionalmente, pero mantengo límites claros en nuestra relación. El caso judicial concluyó con Lucas recibiendo una sentencia de 3 años. Mis padres vendieron la casa familiar y viven en un apartamento pequeño en un barrio más modesto.
Lucas cumple su condena y asiste a sesiones obligatorias de terapia para su adicción al juego. 6 meses después del juicio, recibí una notificación del banco informándome que los cargos internos contra mí habían sido desestimados. Aunque mi reputación quedó dañada, pude usar mis contactos y experiencia para establecer mi propia consultoría financiera. Varios clientes anteriores confiaron en mí y me siguieron, lo que me permitió mantener un nivel de vida estable. Martes por la mañana mi secretaria me informó que mi madre estaba en la recepción, no había llamado para concertar una cita ni me había avisado de su visita. «Hazla pasar», indiqué después de pensarlo unos segundos. Mi madre entró en la oficina. Vestía ropa sencilla y práctica, sin el exceso de joyas que solía usar. Se sentó frente a mi escritorio con evidente incomodidad. «Tu oficina es agradable», comentó mirando alrededor. «Gracias. ¿Qué necesitas?» «Tu padre y yo queremos hablar contigo», dijo directamente. «Hemos estado pensando mucho en todo lo ocurrido. Cometimos errores graves contigo, Miguel. Te tratamos injustamente durante años». «Sí, lo hicieron», respondí sin emoción. «No esperamos que nos perdones de inmediato. Solo queríamos que supieras que reconocemos nuestros errores y estamos intentando cambiar». «¿Cómo está Lucas?», pregunté. «Se adapta a la prisión. No es fácil para él, pero la terapia parece ayudarle. Está enfrentando sus problemas de adicción por primera vez». «Bien». Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Mi madre parecía esperar alguna reacción más emotiva de mi parte, pero mantuve mi expresión neutral. «¿Podrías venir a cenar algún día?», preguntó finalmente. «Solo para hablar. Tu padre no puede viajar fácilmente desde que tuvo el problema de rodilla». «Lo pensaré», respondí. «No puedo prometer nada ahora». Mi madre asintió, aceptando mi respuesta sin insistir. Era un cambio notable en su comportamiento habitual. «Aquí tienes nuestra nueva dirección y teléfono, por si decides contactarnos», dijo, dejando un papel sobre mi escritorio. «Te extrañamos, Miguel». Después que se marchó, Ana entró en mi oficina con algunos documentos. «Vi salir a tu madre», comentó. «¿Todo bien?» «Sí. Quieren reconciliarse». «¿Y tú qué piensas hacer?» «No lo sé. Necesito tiempo para procesarlo. No es tan simple como perdonar y olvidar». «No tiene que serlo», respondió Ana. «Puedes establecer tus propios términos para esa relación». 3 semanas después, decidí visitar a mis padres. Su apartamento era pequeño pero limpio, muy diferente a la casa espaciosa donde crecí. Mi padre había envejecido considerablemente y caminaba con bastón debido a una reciente cirugía de rodilla. La cena fue silenciosa al principio, con conversaciones superficiales sobre el clima y la comida. Finalmente, mi padre habló. «Revisé los documentos de la herencia de tu abuela», dijo. «Tienes razón en estar enojado. Lo que hicimos fue injusto e ilegal. No puedo devolver ese dinero ahora, pero quiero que sepas que lo reconozco». «¿Por qué lo hicieron?», pregunté directamente. «Creíamos que Lucas necesitaba más apoyo», respondió mi madre. «Siempre te vimos como el fuerte, el independiente. Fue un error terrible». «Sí, lo fue», confirmé. «¿Podemos intentar reconstruir algún tipo de relación?», preguntó mi padre. «No pretendemos volver a como era antes, solo conocernos de nuevo, en tus términos». Consideré sus palabras. «Podemos intentarlo, pero necesito tiempo y espacio. Las cosas serán diferentes». «Entendemos», respondió mi madre. Al salir, sentí una extraña sensación de cierre. No había perdonado completamente, pero había dado un paso hacia adelante sin el peso del resentimiento. Mi vida continuaría en mis propios términos, con límites claros y expectativas realistas sobre lo que esta familia podía o no podía ser. Un mes después, Ana y yo nos casamos en una ceremonia pequeña con nuestros amigos más cercanos. Invité a mis padres, pero no a Lucas, que seguía en prisión. Asistieron discretamente, sin intentar protagonismo ni hacer comentarios sobre la ausencia de mi hermano. Era un nuevo comienzo, basado en realidades y no en falsas expectativas. 2 años. Después del juicio, mi consultoría se expandió. Contraté a 3 analistas y alquilamos una oficina más grande. El trabajo constante y la atención personalizada a los clientes dieron buenos resultados. Ana dirigía el departamento de administración y juntos formábamos un equipo eficiente. Un día recibí una llamada inesperada de la prisión donde Lucas cumplía su condena. Tenía derecho a visitas y solicitaba verme. Después de pensarlo durante una semana, decidí ir. No por obligación familiar, sino por curiosidad. El centro penitenciario era un edificio gris y funcional.
Pasé por los controles de seguridad y esperé en una sala con mesas y sillas de plástico. Lucas entró acompañado por un guardia. Vestía el uniforme gris de los reclusos. Había perdido peso y su rostro mostraba líneas de tensión que antes no tenía. «Gracias por venir», dijo, mientras se sentaba frente a mí. «No esperaba que lo hicieras». «¿Qué quieres, Lucas?» «Hablar, principalmente, y pedirte disculpas en persona». Lo observé sin decir nada, esperando que continuara. «La terapia me ha ayudado a entender muchas cosas», explicó. «Siempre tuve esta necesidad de ser el mejor, de impresionar a todos. Creo que en el fondo sabía que no merecía toda esa atención. Era como una actuación constante. ¿Y ahora? Ahora intento ser honesto conmigo mismo. Lo que hice fue terrible. Te puse en peligro profesional. Arruiné a nuestros padres. Engañé a pacientes que confiaban en mí. No tengo excusas». «No, no las tienes», confirmé. «No espero tu perdón. Miguel. Solo quería que supieras que reconozco el daño que te causé. Durante toda nuestra vida, en realidad». «¿Has hablado con nuestros padres sobre esto?» «Sí, vienen a visitarme cada 2 semanas. También hemos tenido conversaciones difíciles. Están aprendiendo a no justificar todo lo que hago». Asentí. «Era un cambio significativo. Cuando salga de aquí, planeo empezar de cero», continuó Lucas. «No puedo ejercer la medicina, obviamente, pero tengo algunas ideas para trabajar en educación sobre adicciones. Usar mi experiencia para algo productivo. Suena razonable. ¿Crees que algún día podríamos tener algún tipo de relación normal?», preguntó. «No lo sé, Lucas. No depende solo de una conversación o de buenas intenciones. Necesitaría ver cambios reales y consistentes durante un tiempo». «Lo entiendo. Solo quería abrir la puerta a esa posibilidad». La visita terminó poco después. Al salir no sentí el alivio que esperaba, pero tampoco el resentimiento habitual. Era una sensación neutral, como cerrar un capítulo pendiente. Una semana después, recibimos una oferta para fusionar nuestra consultoría con una firma más grande. La propuesta era atractiva. Mantendríamos autonomía operativa, pero con mayores recursos y una cartera de clientes más amplia. Después de muchas discusiones y análisis, Ana y yo decidimos aceptar. La noche que firmamos el acuerdo, celebramos con una cena tranquila. «¿Recuerdas cuando empezaste después de dejar el banco?», preguntó Ana. «Estabas preocupado por el futuro». «Parecía que todo se había derrumbado», admití. «Mi carrera, mi reputación. Pero resultó ser lo mejor que podía pasar. Construiste algo propio, sin la sombra de nadie. Nosotros lo construimos», corregí. «No habría sido posible sin ti». El teléfono interrumpió nuestra conversación. Era mi padre, con noticias urgentes. Mi madre había sufrido un ataque cardíaco y estaba hospitalizada. Sin dudar, conduje hasta Valencia esa misma noche. Encontré a mi padre en la sala de espera del hospital, envejecido y asustado. Por primera vez vi en él a un hombre vulnerable, sin la fachada de autoridad que siempre había mantenido. «Los médicos dicen que está estable», informó. «Pero necesitará cirugía mañana». «¿Has comido algo?», pregunté, notando su aspecto agotado. «No tengo hambre». «Vamos a la cafetería. Necesitas mantenerte fuerte». Durante la comida, mi padre me contó que mi madre había estado trabajando como voluntaria en un centro comunitario. El estrés y un problema cardíaco no diagnosticado causaron el ataque. «Han cambiado mucho», comenté. «Tuvimos que hacerlo», respondió simplemente. «A veces se necesita perderlo todo para ver lo que realmente importa». Los siguientes días fueron intensos. La operación salió bien, pero la recuperación sería lenta. Tomé la decisión práctica de alquilar un apartamento temporal en Valencia para ayudar durante las primeras semanas. Ana vino los fines de semana y manejamos el trabajo a distancia. Una tarde, mientras mi madre dormía en su habitación del Indometzientos Hospital, mi padre me entregó un sobre. «Encontré esto entre sus cosas cuando buscaba sus medicamentos», explicó. «Quería dártelo ella misma cuando estuviera mejor, pero creo que deberías verlo ahora». Dentro había una libreta con anotaciones diarias. Era una especie de diario donde mi madre registraba reflexiones sobre sus errores como madre, específicamente conmigo. La honestidad de sus palabras, sin dramatismo ni autocompasión, me impactó más que cualquier disculpa verbal. «Ha estado escribiendo esto desde el juicio», comentó mi padre. «Es parte de su proceso personal». Durante años fui el hijo que mis padres despreciaban. Mi hermano era el favorito, el genio, la gran promesa, pero cuando él lo perdió todo y ellos necesitaron de mí para pagar las deudas que dejó, los miré a los ojos y dije, ya no soy parte de esta familia. Crecí en Valencia mientras mis padres, Elena y Roberto, centraban toda su atención en Lucas, mi hermano mayor.
Ellos celebraban cada una de sus calificaciones y logros en medicina, mientras yo pasaba desapercibido. Mis notas eran buenas, pero no extraordinarias como las de Lucas. Me interesaban las finanzas y los números, algo que mis padres consideraban poco importante comparado con la carrera médica de mi hermano. ¿Por qué no puedes ser como Lucas?, me preguntaban constantemente. Estas comparaciones me hicieron más reservado y decidido a construir mi propio camino sin su aprobación. Mientras Lucas estudiaba medicina con becas completas, yo trabajaba medio tiempo para pagar mis estudios de economía. Nadie mostró interés. Cuando conseguí mi primer empleo en un banco local, al anunciar mi primer ascenso durante una cena familiar, mi madre simplemente cambió el tema para hablar sobre Lucas. A los 30 años, ya era gerente regional de inversiones en un banco importante en Madrid. Tenía un apartamento propio y amigos leales. Mi novia Ana comprendía mi complicada relación familiar. Visitaba a mis padres solo cuando era necesario, ocasiones en las que Lucas siempre era el centro de atención. Como cirujano cardiovascular, Lucas presumía de sus éxitos profesionales y su estilo de vida lujoso. Me resultaba evidente que su reloj caro, su automóvil deportivo y su apartamento en Barcelona superaban lo que podía permitirse con su salario. En el cumpleaños 60 de mi padre, noté que algo andaba mal. Lucas llegó tarde, con aspecto cansado. Durante la cena, su teléfono sonaba constantemente. Se levantaba para responder las llamadas y regresaba cada vez más preocupado. Esa noche lo encontré bebiendo whisky solo en la cocina. ¿Tienes problemas? ¿De juego o inversiones?, le pregunté directamente. Siempre tan observador, respondió con una risa sin humor. ¿Ves lo que los demás prefieren ignorar? ¿Cuánto debes? Más de lo que ganaría en 5 años, admitió. 3 meses después, mi madre me llamó con voz temblorosa. Necesitamos hablar sobre tu hermano. En la casa familiar, mi padre tenía varias notificaciones bancarias y cartas de abogados. Me explicaron que Lucas había desarrollado adicción al juego y acumulado deudas importantes. Había falsificado firmas usando la casa de mis padres como garantía para préstamos. También utilizó información confidencial de pacientes para manipular inversiones. Había desaparecido dejando un caos financiero y legal. El hospital lo suspendió mientras investigan, explicó mi madre. Podría enfrentar cargos criminales y podríamos perder la casa, añadió mi padre. Lucas la usó como garantía sin nuestro consentimiento. Al menos eso diremos al juez. Revisando los documentos, descubrí algo inquietante. Mi abuela me había dejado dinero para mis estudios universitarios que nunca recibí. Según los extractos bancarios, mis padres lo habían transferido a Lucas, temporalmente. Al confrontarlos, mi madre se justificó. Hicimos lo mejor para la familia. Lucas necesitaba ese dinero para sus especialidades. La situación empeoró cuando descubrí que Lucas también había usado mi nombre y credenciales bancarias para algunas transacciones fraudulentas, poniendo en riesgo mi carrera profesional. Día siguiente, con la familia reunida incluido Lucas que había regresado, les comuniqué mi decisión. Durante años fui el hijo que despreciaban. Mi hermano era el favorito, pero ahora que lo ha perdido todo y necesitan que pague sus deudas, debo decirles que ya no soy parte de esta familia. 1 año después, establecí mi propia consultoría financiera. Me casé con Ana y formamos nuestra propia familia con amigos que nos valoran genuinamente. Veo a mis padres y a Lucas ocasionalmente, pero mantengo límites claros en nuestra relación. El caso judicial concluyó con Lucas recibiendo una sentencia de 3 años. Mis padres vendieron la casa familiar y viven en un apartamento pequeño en un barrio más modesto. Lucas cumple su condena y asiste a sesiones obligatorias de terapia para su adicción al juego. 6 meses después del juicio, recibí una notificación del banco informándome que los cargos internos contra mí habían sido desestimados. Aunque mi reputación quedó dañada, pude usar mis contactos y experiencia para establecer mi propia consultoría financiera. Varios clientes anteriores confiaron en mí y me siguieron, lo que me permitió mantener un nivel de vida estable. Un martes por la mañana, mi secretaria me informó que mi madre estaba en la recepción. No había llamado para concertar una cita ni me había avisado de su visita. Hazla pasar, indiqué después de pensarlo unos segundos. Mi madre entró en la oficina. Vestía ropa sencilla y práctica, sin el exceso de joyas que solía usar. Se sentó frente a mi escritorio con evidente incomodidad. «Tu oficina es agradable», comentó mirando alrededor. «Gracias. ¿Qué necesitas?» «Tu padre y yo queremos hablar contigo», dijo directamente. «Hemos estado pensando mucho en todo lo ocurrido. Cometimos errores graves contigo, Miguel. Te tratamos injustamente durante años». «Sí, lo hicieron», respondí sin emoción.
No esperamos que nos perdones de inmediato. Solo queríamos que supieras que reconocemos nuestros errores y estamos intentando cambiar. ¿Cómo está Lucas?, pregunté. Se adapta a la prisión. No es fácil para él, pero la terapia parece ayudarle. Está enfrentando sus problemas de adicción por primera vez. Bien. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Mi madre parecía esperar alguna reacción más emotiva de mi parte, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Podrías venir a cenar algún día?, preguntó finalmente. Solo para hablar. Tu padre no puede viajar fácilmente desde que tuvo el problema de rodilla. Lo pensaré, respondí. No puedo prometer nada ahora. Mi madre asintió, aceptando mi respuesta sin insistir. Era un cambio notable en su comportamiento habitual. Aquí tienes nuestra nueva dirección y teléfono, por si decides contactarnos, dijo, dejando un papel sobre mi escritorio. Te extrañamos, Miguel. Después que se marchó, Ana entró en mi oficina con algunos documentos. Vi salir a tu madre, comentó. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Quieren reconciliarse? ¿Y tú qué piensas hacer? No lo sé. Necesito tiempo para procesarlo. No es tan simple como perdonar y olvidar. No tiene que serlo, respondió Ana. Puedes establecer tus propios términos para esa relación. 3 semanas después, decidí visitar a mis padres. Su apartamento era pequeño pero limpio, muy diferente a la casa espaciosa donde crecí. Mi padre había envejecido considerablemente y caminaba con bastón debido a una reciente cirugía de rodilla. La cena fue silenciosa al principio, con conversaciones superficiales sobre el clima y la comida. Finalmente mi padre habló. Revisé los documentos de la herencia de tu abuela, dijo. Tienes razón en estar enojado. Lo que hicimos fue injusto e ilegal. No puedo devolver ese dinero ahora, pero quiero que sepas que lo reconozco. ¿Por qué lo hicieron?, pregunté directamente. Creíamos que Lucas necesitaba más apoyo, respondió mi madre. Siempre te vimos como el fuerte, el independiente. Fue un error terrible. Sí, lo fue, confirmé. ¿Podemos intentar reconstruir algún tipo de relación?, preguntó mi padre. No pretendemos volver a como era antes, solo conocernos de nuevo, en tus términos. Consideré sus palabras. Podemos intentarlo, pero necesito tiempo y espacio. Las cosas serán diferentes. Entendemos, respondió mi madre. Al salir, sentí una extraña sensación de cierre. No había perdonado completamente, pero había dado un paso hacia adelante sin el peso del resentimiento. Mi vida continuaría en mis propios términos, con límites claros y expectativas realistas sobre lo que esta familia podía o no podía ser. Un mes después, Ana y yo nos casamos en una ceremonia pequeña con nuestros amigos más cercanos. Invité a mis padres, pero no a Lucas, que seguía en prisión. Asistieron discretamente, sin intentar protagonismo ni hacer comentarios sobre la ausencia de mi hermano. Era un nuevo comienzo, basado en realidades y no en falsas expectativas. 2 años. Después del juicio, mi consultoría se expandió. Contraté a 3 analistas y alquilamos una oficina más grande. El trabajo constante y la atención personalizada a los clientes dieron buenos resultados. Ana dirigía el departamento de administración y juntos formábamos un equipo eficiente. Un día recibí una llamada inesperada de la prisión donde Lucas cumplía su condena. Tenía derecho a visitas y solicitaba verme. Después de pensarlo durante una semana, decidí ir. No por obligación familiar, sino por curiosidad. El centro penitenciario era un edificio gris y funcional. Pasé por los controles de seguridad y esperé en una sala con mesas y sillas de plástico. Lucas entró acompañado por un guardia. Vestía el uniforme gris de los reclusos. Había perdido peso y su rostro mostraba líneas de tensión que antes no tenía. «Gracias por venir», dijo, mientras se sentaba frente a mí. «No esperaba que lo hicieras». «¿Qué quieres, Lucas?» «Hablar, principalmente, y pedirte disculpas en persona». Lo observé sin decir nada, esperando que continuara. «La terapia me ha ayudado a entender muchas cosas», explicó. «Siempre tuve esta necesidad de ser el mejor, de impresionar a todos. Creo que en el fondo sabía que no merecía toda esa atención. Era como una actuación constante. Y ahora intento ser honesto conmigo mismo. Lo que hice fue terrible. Te puse en peligro profesional. Arruiné a nuestros padres. Engañé a pacientes que confiaban en mí. No tengo excusas». «No, no las tienes», confirmé. «No espero tu perdón, Miguel. Solo quería que supieras que reconozco el daño que te causé. Durante toda nuestra vida, en realidad. ¿Has hablado con nuestros padres sobre esto?» «Sí, vienen a visitarme cada 2 semanas. También hemos tenido conversaciones difíciles. Están aprendiendo a no justificar todo lo que hago». Asentí. Era
un cambio significativo. Cuando salga de aquí, planeo empezar de cero, continuó Lucas. No puedo ejercer la medicina, obviamente, pero tengo algunas ideas para trabajar en educación sobre adicciones. Usar mi experiencia para algo productivo. Suena razonable. ¿Crees que algún día podríamos tener algún tipo de relación normal?, preguntó. No lo sé, Lucas. No depende solo de una conversación o de buenas intenciones. Necesitaría ver cambios reales y consistentes durante un tiempo. Lo entiendo. Solo quería abrir la puerta a esa posibilidad. La visita terminó poco después. Al salir, no sentí el alivio que esperaba, pero tampoco el resentimiento habitual. Era una sensación neutral, como cerrar un capítulo pendiente. Una semana después, recibimos una oferta para fusionar nuestra consultoría con una firma más grande. La propuesta era atractiva. Mantendríamos autonomía operativa, pero con mayores recursos y una cartera de clientes más amplia. Después de muchas discusiones y análisis, Ana y yo decidimos aceptar. La noche que firmamos el acuerdo, celebramos, con una cena tranquila. ¿Recuerdas cuando empezaste después de dejar el banco?, preguntó Ana. Estabas preocupado por el futuro. Parecía que todo se había derrumbado, admití. Mi carrera, mi reputación, pero resultó ser lo mejor que podía pasar. Construiste algo propio, sin la sombra de nadie. Nosotros lo construimos, corregí. No habría sido posible sin ti. El teléfono interrumpió nuestra conversación. Era mi padre, con noticias urgentes. Mi madre había sufrido un ataque cardíaco y estaba hospitalizada. Sin dudar, conduje hasta Valencia esa misma noche. Encontré a mi padre en la sala de espera del hospital, envejecido y asustado. Por primera vez, vi en él a un hombre vulnerable, sin la fachada de autoridad que siempre había mantenido. Los médicos dicen que está estable, informó, pero necesitará cirugía mañana. ¿Has comido algo?, pregunté, notando su aspecto agotado. No tengo hambre. Vamos a la cafetería. Necesitas mantenerte fuerte. Durante la comida, mi padre me contó que mi madre había estado trabajando como voluntaria en un centro comunitario. El estrés y un problema cardíaco no diagnosticado causaron el ataque. Han cambiado mucho, comenté. Tuvimos que hacerlo, respondió simplemente. A veces se necesita perderlo todo para ver lo que realmente importa. Los siguientes días fueron intensos. La operación salió bien, pero la recuperación sería lenta. Tomé la decisión práctica de alquilar un apartamento temporal en Valencia para ayudar durante las primeras semanas. Ana vino los fines de semana y manejamos el trabajo a distancia. Una tarde, mientras mi madre dormía en su habitación del hospital, mi padre me entregó un sobre. Encontré esto entre sus cosas cuando buscaba sus medicamentos, explicó. Quería dártelo ella misma cuando estuviera mejor, pero creo que deberías verlo ahora. Dentro había una libreta con anotaciones diarias. Era una especie de diario, donde mi madre registraba reflexiones sobre sus errores como madre, específicamente conmigo. La honestidad de sus palabras, sin dramatismo ni autocompasión, me impactó más que cualquier disculpa verbal. Ha estado escribiendo esto desde el juicio, comentó mi padre. Es parte de su proceso personal. Leí algunas páginas en silencio. Mi madre describía con precisión momentos específicos en que me había tratado injustamente, desde competiciones escolares a las que no asistió hasta decisiones importantes, donde mi opinión fue ignorada. No había excusas, solo reconocimiento directo de los hechos y sus consecuencias. ¿Por qué me muestras esto ahora?, pregunté. Porque necesitas saber que el cambio es real, respondió. No es una estrategia para recuperar tu apoyo económico o tu presencia. Es un trabajo genuino que ella está haciendo, independientemente de si vuelves a nuestra vida o no. La recuperación de mi madre duró 6 semanas. Durante ese tiempo, establecimos una rutina práctica. Yo trabajaba remotamente por las mañanas y la acompañaba por las tardes. Mi padre se ocupaba del apartamento y las comidas. Hablábamos sobre temas cotidianos, evitando profundizar en el pasado mientras ella se recuperaba. Una tarde, después de su revisión médica con resultados positivos, mi madre abordó directamente el tema. «Sé que viste mi diario», dijo. «Papá pensó que era importante que lo leyera». «Está bien. Quería mostrártelo cuando estuviera más fuerte. Cada palabra que escribí es verdad, Miguel. Lamento el daño que te causamos». «Lo sé. ¿Puedo preguntarte algo?», continuó. «¿Cómo conseguiste mantenerte íntegro a pesar de todo? Muchas personas se habrían vuelto resentidas o habrían repetido nuestros patrones». Consideré su pregunta. Tuve buenos modelos fuera de casa. Mi primer jefe en el banco, algunos profesores.
Vi que existían otras formas de relacionarse, más justas y respetuosas. Mi madre asintió. Me alegra que los encontraras. Un mes después, regresé definitivamente a Madrid. La fusión empresarial estaba en marcha y requería mi presencia constante. Mantuve contacto regular con mis padres a través de llamadas semanales, un equilibrio que funcionaba para todos. Lucas salió de prisión, al cumplir 2/3 partes de su condena por buen comportamiento. Se instaló en un pequeño apartamento en Valencia y comenzó a trabajar en un centro de rehabilitación para personas con adicciones. Su licencia médica seguía revocada, pero utilizaba su conocimiento para ayudar en programas educativos. No, mantuve contacto directo con él durante los primeros meses tras su liberación. Sabía de sus actividades por mis padres, pero preferí mantener la distancia. No era rechazo, sino precaución. Necesitaba ver si sus cambios eran permanentes o temporales. La prueba llegó un año después. Una importante fundación contra las adicciones organizó un evento benéfico en Madrid. Lucas fue invitado como ponente para hablar sobre su experiencia. Me envió una invitación formal por correo, sin presión ni expectativas. Decidí asistir con Ana. Observamos desde el fondo del auditorio mientras Lucas daba su presentación. Habló con honestidad sobre su adicción, los delitos que cometió y el daño que causó a pacientes, colegas y familia. No se presentó como víctima ni buscó justificaciones. Asumió completa responsabilidad por sus acciones. Las personas que más dañé fueron quienes más me querían, dijo en un momento. Especialmente mi hermano, quien siempre actuó con integridad mientras yo destruía todo a mi alrededor. Después de la presentación, nos vimos brevemente. El encuentro fue cortés pero distante. Lucas respetó mis límites sin intentar forzar una reconciliación inmediata. Tu discurso fue honesto, comenté. Es lo mínimo que puedo hacer ahora, respondió. Ser sincero. ¿Te funciona el trabajo en el centro? Sí. Es diferente a la medicina, pero útil. No puedo cambiar el pasado, pero intento hacer algo constructivo. Ahora. Intercambiamos información de contacto antes de despedirnos. No era una reconciliación completa, pero sí un pequeño paso hacia una relación diferente, basada en la realidad y no en expectativas distorsionadas. En la primavera siguiente, Ana me dio la noticia de su embarazo. La expansión de nuestra consultoría iba bien, y decidimos comprar una casa más grande en las afueras de Madrid. Era momento de planificar el futuro. Una tarde, mientras organizábamos la mudanza, surgió la pregunta inevitable. ¿Quieres que tus padres y Lucas conozcan al bebé cuando nazca?, preguntó Ana. Sí, respondí después de considerarlo. Pero con límites claros. No quiero repetir patrones. Nuestro hijo conocerá a sus abuelos y a su tío, pero nosotros decidiremos las condiciones de esa relación. Me parece justo. Comuniqué la noticia a mis padres por teléfono. Su alegría fue evidente pero contenida, como si entendieran que este privilegio no era automático, sino una oportunidad que debían respetar. Nos gustaría ser parte de la vida del bebé, dijo mi madre cautelosamente. En la medida que ustedes consideren apropiada. Lo serán, respondí. Pero necesito que entiendan que Ana y yo estableceremos las reglas. No habrá favoritismos ni comparaciones en esta nueva familia. Lo entendemos, aseguró mi padre. Hemos aprendido la lección. La construcción de esta nueva dinámica familiar no fue perfecta ni inmediata. Hubo momentos incómodos y conversaciones difíciles. Pero lentamente, sobre bases de respeto mutuo y límites claros, emergió una relación funcional. Lucas conoció a su sobrino 3 meses después del nacimiento. Trajo un regalo sencillo y mantuvo una actitud respetuosa durante toda la visita. No intentó monopolizar la atención ni hacer grandes promesas sobre su papel como tío. Simplemente estuvo presente, atento a las señales sobre cuándo acercarse y cuándo mantener distancia.